Son las 7:30 de la mañana, amigos. Estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV y con el 69% de la participación ciudadana se desarrollaron las elecciones primarias en Argentina. El candidato más votado es el ultraderechista Javier Milei. Consideran que esto puede ser un terremoto dentro del mundo de la política de ese país. Justamente hoy está con nosotros para hablar de las implicaciones, si es o no un golpe para el kirchnerismo, Alejandro Linares, para que nos brinde su análisis asertivo sobre cómo transcurrió esta jornada. Alejandro, buenos días, qué placer tenerte con nosotros, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Es un gusto volver a estar contigo y compartir con la audiencia. Alejandro, si te parece, comenzamos con lo que ha sido analizado con respecto a este proceso electoral. Lo definen como un terremoto político en Argentina. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, es un terremoto para las fuerzas políticas tradicionales. Es un terremoto para el peronismo, más que el kirchnerismo para el peronismo, pero también es un terremoto para aquellas fuerzas que dicen o se autodenominan como representantes de la derecha o centro derecha argentina. Los resultados del día de ayer, que como bien lo adelantabas, favorecieron al candidato ultraconservador y ultraderechista Javier Milei, lo que nos indican es que los argentinos, al parecer están dejando de apostar por los partidos tradicionales, por las fuerzas tradicionales, por los políticos tradicionales, por las opciones moderadas y están empezando a migrar hacia los extremos. En el caso puntual de Argentina, a la luz de los resultados de ayer, están empezando a migrar hacia la extrema derecha. Eso es parte de lo que podemos concluir luego de finalizadas las primarias amplias, simultáneas y obligatorias que se desarrollaron el día de ayer. Alejandro, explíquenos qué significa extrema derecha para los que no tienen la Ok, información, pues, de qué significa esta tendencia política. sí. Fíjate, los movimientos de extrema derecha o los movimientos ultraconservadores suelen ser movimientos que apuestan por el nacionalismo, en muchas ocasiones por el nacionalismo exacerbado. Son movimientos que tienden en lo económico hacia el capitalismo, hacia la libertad de mercado con el menor control posible o con la menor intervención posible de parte del Estado, pero también son movimientos que tienen posiciones muy fijas y casi que inmovibles en materia, por ejemplo, de derecho al aborto. Para los conservadores, sobre todo para los conservadores ultra, el aborto no debería existir. En todo caso, solo debería permitirse el aborto con fines médicos o con fines medicinales cuando está en riesgo, en peligro la vida de la madre. Los conservadores también tienden a rechazar la ideología de la igualdad de género, quise decir, tienden a rechazar, por ejemplo, que se hable de manera abierta sobre sexología en las escuelas primarias, sobre homosexualidad en las escuelas primarias, en el sistema de educación. Entonces, esto es parte de lo que defienden y de lo que reivindican los movimientos ultraconservadores de ultraderecha y, por supuesto, los líderes que pertenecen a esos movimientos. Alejandro, ya más adelante vamos a entrar en tema con respecto a la participación ciudadana, pero me llama la atención que muestran
que ganó u obtuvo la mayoría de votos con una diferencia muy marcada en comparación con su más cercano contendor. Quisiera que nos hablaras acerca del perfil. ¿Quién es Javier Milei? Bien, Javier Milei. Javier Milei es un economista al que se autodefine como libertario. De hecho, su organización política, su partido político se llama La Libertad Avanza. Es un economista conservador, yo me atrevería a calificarlo como ultraconservador. Él defiende, él reivindica todas las banderas que mencioné hace un minuto. Él, por ejemplo, está en contra del aborto, está en contra de la igualdad de género, está en contra de la educación sexual en las escuelas primarias, está a favor de la privatización de empresas con el afán de disminuir el gasto del Estado y también con ese objetivo, también con el objetivo de conseguir un Estado austero, o más bien construir, edificar un Estado austero. Javier Milei ha hecho una propuesta muy polémica. En la actualidad, Marjorie, el Poder Ejecutivo argentino está conformado por unos 16, 17, 18 ministerios. Esa es la cantidad de carteras que tiene el Poder Ejecutivo argentino. Javier Milei propone la reducción de esos ministerios con la eliminación o a través de la eliminación de por lo menos 11 carteras. Entonces, él, ¿qué quiere hacer? Quiere intentar quedarse, en caso de llegar a la presidencia, quiere intentar quedarse con los ministerios que a su juicio son los más esenciales y las áreas que en este momento son coordinadas por esos ministerios que él eliminaría, pues empezarían a quedar en manos de entes privados. Más allá de esa propuesta, bien interesante el señalamiento, ¿consideras que en medio de una economía golpeada por la inflación en el país, los ciudadanos argentinos estén buscando en Milei, debido a su formación como economista, esos cambios que el país requiere? Creo que los argentinos están buscando la salvación económica, no solo por el hecho de que Javier Milei es economista y ha sido profesor universitario en materias o de materias relacionadas con la economía, sino porque también Milei está proponiendo eso, un Estado austero, un Estado que reduzca sus gastos en la medida posible. Los argentinos parecen estar comprando la idea de que la creación de un Estado austero va a permitir solucionar buena parte de los problemas financieros que tiene Argentina. Argentina no solo tiene una elevada tasa inflacionaria, no solo tiene una elevada inflación que, por supuesto, encarece el costo de la vida para los ciudadanos argentinos, sino que además está en una espiral sin fin, en una espiral de nunca acabar, de negociación y renegociación de su deuda con el Fondo Monetario Internacional, en una espiral de nunca acabar, de solicitud de préstamos al Fondo Monetario Internacional y a otras instituciones financieras que suelen acudir en apoyo de los países, de los estados que lo requieren. Ante esta realidad, los argentinos parecen estar comprando las ideas y las propuestas. Alejandro, ¿qué te parece? No sé si me escuchas. ¿Qué te parece si hablamos acerca de la participación ciudadana? Vale la pena destacar que estas son unas Sí. elecciones primarias de cara a las presidenciales del 22 de octubre. 69% de participación. ¿Qué nos dice eso?
La participación fue elevada, fueron más de 35 millones de argentinos los que acudieron a votar el día de ayer. Es elogiable la participación en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la capital del país. Y digo que es elogiable porque el día de ayer se sometió a prueba un sistema que es inédito para los argentinos y es el voto electrónico, el voto a través del uso de máquinas electrónicas. La aplicación de ese tipo de voto o del sufragio a través de máquinas electrónicas, vuelvo a decirlo, es inédito, es algo absolutamente nuevo para los argentinos. Y el hecho de que sea nuevo, no solo para los electores, sino también para los operadores, generó importantes retrasos en la capital argentina. Es decir, no solo había cola por la cantidad de gente que decidió salir a votar, sino que había cola por el retraso que había en el voto electrónico. Eso obligó a las autoridades electorales a prolongar la jornada de votación hasta más allá de las 6 de la tarde, hora local de Argentina. En el resto del país, en prácticamente el resto del país, los centros de votación, las mesas de votación cerraron a las 6 de la tarde. Pero en Buenos Aires, la capital, la jornada tuvo que extenderse precisamente a estos problemas, a estos fallos que se presentaron con el voto electrónico, con las máquinas para el voto electrónico y que por supuesto fastidiaron a muchos de los votantes. En líneas generales, ¿cómo puedes calificar el proceso desde el punto de vista técnico y logístico? ¿Y qué nos puede decir esto sobre cómo se están preparando los argentinos para sus elecciones presidenciales que será en breve, el 22 de octubre? Lo que ocurrió ayer en Buenos Aires con las máquinas para el voto electrónico fue un laboratorio. Buenos Aires, la capital, sirvió de laboratorio, sirvió de experimento. Las autoridades electorales tienen que afinar todos los detalles relacionados con el voto electrónico, si es que aspiran extenderlo al resto del país y si es que aspiran aplicarlo en las elecciones generales, presidenciales y legislativas de octubre de este año. Ahora, en función de los resultados, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo primero que podemos concluir es que Javier Milei dio, como decimos en Venezuela, el batacazo, fue la gran sorpresa. Un candidato de ultraderecha en un país que históricamente ha sido de tendencia izquierdista, consiguió la mayoría de los votos. Eso es definitivamente un batacazo, un gran logro para Javier Milei y para su partido La Libertad Avanza. Luego, ¿qué otra cosa podemos concluir a la luz de los resultados? Bueno, que los argentinos empiezan a desconfiar y empiezan a abandonar a los partidos políticos tradicionales, a la Unión por la Patria, que es una coalición que engloba a 17 partidos, 17 organizaciones políticas de izquierda, centroizquierda y extrema izquierda, pero también empiezan a abandonar a Juntos por el Cambio, que es una coalición de partidos de centro derecha. Y hay algo que hay que destacar, Marjorie. En Argentina, un país que históricamente es de tendencia izquierdista, nosotros no podemos olvidar que el peronismo y todas sus vertientes, todas sus ramas son un gran fenómeno en Argentina. En Argentina, un país de tendencia izquierdista, las dos opciones más votadas durante las primarias de este domingo fueron la ultraderecha y la centroderecha. La centroderecha consiguió solo 4 puntos porcentuales por debajo de Javier Milei, que es la ultraderecha, mientras que la izquierda, agrupada en una coalición de 17 organizaciones políticas, quedó relegada al tercer lugar.
Me gustaría que profundizaras en ese tema. ¿Quiénes son los más cercanos contendores y sobre todo cómo está el kirchnerismo en este momento en Argentina? Sí, bueno, en este momento los tres grandes nombres, las tres principales figuras son Javier Milei, de quien ya estuvimos hablando, Patricia Bullrich, quien llegó a desempeñarse como ministra de Seguridad de la Argentina, y Sergio Massa. Sergio Massa, actual ministro de Economía de Argentina, un hombre íntimamente ligado, íntimamente vinculado al kirchnerismo, un hombre al que Alberto Fernández colocó en la cartera de Economía para intentar apaciguar los ánimos no solo de los acreedores, no solo de los prestamistas, no solo de los ciudadanos, sino también de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros tenemos que recordarle a la audiencia que entre Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, y Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidente de Argentina, hay una diferencia importante, muy marcada, sobre cómo se debe afrontar la problemática económica, la crisis económica que vive Argentina. Alberto Fernández tiene un enfoque, tiene un enfoque que privilegia ir al Fondo Monetario Internacional y que privilegia seguir solicitando préstamos. Cristina Fernández tiene un enfoque totalmente distinto. En un intento para conciliar esas posturas fue que Alberto Fernández colocó a Sergio Massa en el Ministerio de Economía. En tu figura como internacionalista y periodista, ¿cuáles son esos cambios que piden los argentinos en este momento y los desafíos para quien llegue a convertirse en presidente de Argentina? Alejandro, ¿cuáles son los desafíos para quien llegue a asumir el poder en Argentina y esos cambios radicales que piden los argentinos en medio de una crisis política galopante? ¿Me escuchas? Sí, claro. Los cambios más radicales o los desafíos más importantes tienen que ver, Marjorie, aunque sonemos reiterativos, con lo económico. Tienen Sí. que ver con lo económico. Se trata de, por un lado, pagar las deudas que tiene Argentina con sus acreedores, con los bonistas que, valga la redundancia, compraron bonos de la deuda argentina. Tiene que ver con pagar las deudas que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual seguramente se requerirá de una renegociación de deuda, y el Fondo Monetario, por supuesto, que va a colocar condiciones que se dirijan al saneamiento de las cuentas públicas del Estado argentino, pero otro reto será, por supuesto que sí, disminuir la inflación que golpea muy duramente el bolsillo de los ciudadanos argentinos. ¿Qué puede aprender América Latina de esta experiencia de elecciones en Argentina, tomando en cuenta que el 22 de octubre son las primarias también en Venezuela y tras los hechos violentos ocurridos en Ecuador? Bueno, yo creo que lo más importante que debería aprender Venezuela y América Latina es que en la política hay y debe haber espacio para todos. En la política hay y debe haber oportunidad de participación para todos, sin ningún tipo de veto, sin ningún tipo de prohibición, sin ningún tipo de persecución. Nosotros estamos viendo en Argentina un país gobernado por líderes de izquierda a un candidato de ultraderecha a hacer campaña de manera pública, de manera libre, de manera abierta y con total seguridad, sin recibir amenazas, sin ser perseguido, sin ser descalificado o incluso sin que se atente en contra de su integridad física. Para mí,
para mí esa es la verdadera fiesta democrática y eso es lo que a mi modo de ver tendría que aprender Venezuela y el resto de América Latina de lo que vimos el día de ayer en Argentina. Alejandro, tras estos resultados de las primarias en Argentina, ¿cuáles han sido las reacciones de la comunidad internacional? De momento la comunidad internacional se mantiene expectante. La comunidad internacional, por supuesto, que está atenta a lo que ocurre en la nación albiceleste, sobre todo para poder hacer proyecciones hacia el futuro. Sin embargo, el proceso de ayer fue un proceso interno, fue un proceso para validar las candidaturas presidenciales y para determinar, en el caso de algunas organizaciones que tenían 2 o más dirigentes en contienda, para determinar cuál sería el candidato, el aspirante que finalmente va a representar a cada una de esas organizaciones en las elecciones de octubre de este año. Sin embargo, quiero ser insistente, las elecciones del día de ayer fueron elecciones con un carácter más bien interno, que si bien sirven de termómetro y si bien nos permiten hacer proyecciones, la verdad no tenían mayores repercusiones fuera de las fronteras de Argentina. Alejandro, gracias por este completo análisis de lo que son estas elecciones primarias en Argentina. Seguiremos monitoreando lo que ocurra de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 22 de octubre. Feliz inicio de semana para ti. Un abrazo. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Amigos, era nuestro compañero Alejandro Linares el día de hoy analizando lo que es noticia en América Latina. Justamente les tenemos preparado el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.